Bueno, estamos grabando. Gracias a todos, bendiciones, bienvenidos a la clase de Introducción a la Filosofía de Religiones y la Apologética. Vamos a estar hablando hoy de algunos temas relevantes. Parece mentira, pero ya estamos en la clase número 4. Ya estamos como en la recta final, ¿no? De la clase. Y ya vi con más de la mitad del material que hemos visto. Me imagino que ya han comenzado a ver, ¿verdad? La importancia del porqué, ¿verdad? La monotonía de todos los conceptos que hemos estado aprendiendo. Y la idea de esta segunda parte de la clase, digamos que lo mencionamos la vez pasada también, es de comenzar a como a hacer las conexiones necesarias, ¿verdad? Para entender cómo podemos entonces tener una mejor comunicación del Evangelio. ¿Cómo podemos entonces tener una mejor comunicación eh, como cristianos de nuestra fe, de nuestras creencias? Y cómo podemos también crear diálogos que nos ayuden a mejor comprender no solo nosotros mismos, sino otras religiones también. Esto también es súper importante. En el día de hoy vamos a estar hablando déjame compartir mi monitor. ¿Pueden ver la presentación? Sí, Sí, Bien. Ok, vamos a estar hablando hoy de la temática que hemos estado viendo desde el principio. Entonces, comenzando de lo abstracto, ¿verdad? Y usted se estará preguntando, bueno, ¿qué tiene que ver todos estos temas que hemos estado hablando con con la vida de nuestras iglesias, ¿verdad? En nuestra práctica pastoral. Eh, Vimos a manera de resumen, ¿verdad? Voy a hacer esto bien corto. Hablamos de muchos términos importantes desde el principio, ¿verdad? Estuvimos analizando todo esto, cuáles son los términos que utilizamos, cuáles son los términos que la filosofía de la religión utilizan, cuáles son los términos que la teología utiliza. Hablamos del mito, del símbolo, del rito, de todos estos términos que son súper importantes para entender nuestras propias eclesiologías, nuestras propias prácticas. Y esto a medida que va pasando el tiempo, ¿verdad? Nos hacemos más cómodos, no, estamos más cómodos en cómo identificamos los componentes que hay en nuestra eclesiología. Y a la misma vez, esto nos ayuda a pensar, ¿verdad? En otras tradiciones de fe. Cuando, por ejemplo, vamos a visitar una iglesia, a pesar de que seamos tradiciones cristianas similares, vamos a visitar una iglesia católica, otra iglesia diferente a nuestra denominación, y vemos cómo esas iglesias eh, hacen una eclesiología diferente, los ritos son diferentes, etcétera. Entonces podemos comenzar a identificar el porqué de estas diferencias, de estas cosas. A la misma vez podemos ver en otras tradiciones de fe cómo algunas de las creencias y las prácticas que hacen, ¿verdad? Están acentuadas en alguno de estos términos. A la misma vez, pues vimos la diferencia entre la filosofía y la teología en cuanto a Dios. ¿Se recuerdan? En la segunda semana estuvimos hablando de cómo la filosofía trata de llegar a Dios desde el ser humano hacia arriba, ¿verdad? Trata de buscar a Dios y traer análisis de Dios o lo que hablamos de la revelación de esa forma desde abajo hacia arriba. Y en la teología, a diferencia, ¿verdad? Hablamos de cómo la teología busca a Dios, donde Dios es el que se revela y la revelación viene de arriba hacia abajo. Entonces pudimos ver las diferencias de esto y la importancia de cada una de ellas y cómo ellas también son analizadas. Hablamos también de la importancia de las teofanías versus las hierofanías. Esto lo hablamos bastante y lo leyeron en el libro de Lo Sagrado y lo Profano, en donde las hierofanías, ¿verdad? Volvemos a lo mismo, pasan a ser cómo llegamos a lo divino ah, y cómo estos se manifiestan, se revelan en la vida del ser humano. Eh,
de la misma forma como las teofanías, ¿verdad? Pasan a ser una revelación de lo divino. Y como vemos también en la Biblia, hablamos de cómo en la Biblia hay manifestaciones, teofanías que son diferentes, ¿verdad? Las clásicas que entendemos como Jesús, el Espíritu Santo y Dios Padre, etcétera. Hay muchísimas más y comenzamos a hablar de cómo podemos comenzar a reconocer las diferencias entre ellas, etcétera. Hablamos de la belleza como teofanía, ¿verdad? Eso fue la clase de la semana pasada, creo, de la última clase que tuvimos, en donde hablábamos de la estética, de la teología como estética, la parte de la belleza como una manifestación de Dios y cómo el ser humano está predestinado no predestinado, predeterminado a poder reconocer la belleza, ciertos patrones que hay de belleza en la creación, que los vemos en toda parte de la creación, tanto en lo natural como en la naturaleza, eh, incluso en las cosas artificiales creadas, la arquitectura, etcétera. Podemos ver que hay ciertos patrones eh, que nos llevan a pensar en algo más que solamente nosotros como seres humanos eh, eh, y lo que hacemos, ¿verdad? En cómo analizamos y reconocemos la belleza en el mundo. Hablamos la semana pasada, ¿verdad? Estuvieron leyendo de la etnografía y hablamos, ¿verdad? De la teología. Estuvimos hablando de la teología práctica y cómo la etnografía, y no solo la etnografía fue algo que solamente lo escogimos como parte, y vamos a estar hablando de esto de hoy un poco, de la relación de Jesús y la cultura, ¿verdad? Porque esto es algo que debemos tratar. Pero el punto de esto es, ¿verdad? El uso de la teología de diferentes ciencias sociales que podemos utilizar para traer este, una mejor comunicación, para traer herramientas, ¿verdad? Que nos ayuden en la teología. Todo esto obviamente nos lleva a pensar en la relación que hay entre la fe y la razón. Eh, la pregunta clave aquí es cuál es la relación entre ellas, entre la fe y la razón. Eh, claro está que, y hablamos de esto y un poco ya tocamos en el tema, en donde la fe y la razón no están como en oposición la una a la otra. Muchas personas piensan que están en oposición la una a la otra. Y incluso en iglesias a veces se predica esto, ¿verdad? Especialmente en América Latina. Pero la realidad es que la fe y la razón están como para ayudarse, para nutrirse mutuamente. Y vamos a estar hablando un poco más de esto hoy, ¿verdad? Entonces, claro, pasando de lo abstracto a lo práctico, ¿verdad? A lo pastoral. ¿Cuál es la importancia de la relación que hay entre la fe y la razón? Y esto es lo que vamos a estar hablando hoy. Eh, la fe y la razón, digamos que están como en dos campos diferentes, ¿verdad? En dos campos que están como apartados el uno del otro. Entonces, en esta clase hemos estado viendo, ¿verdad? Y hablamos en la parte de la fe, hablamos de la teología estética, cómo esta nos ayuda a crear conexiones con las ciencias puras, ¿verdad? ¿Se acuerdan que hablamos de las macromaravillas, las micromaravillas, todos estos temas que son, ¿verdad?, de ayuda para nosotros poder construir puentes de conexiones entre ciencias puras como la matemática, la física, la medicina, etcétera. Em, Claro está, volvemos a lo mismo, ¿no? La fe por un lado, la teología y en su plano, y la razón o digamos la filosofía en otro lado, con sus ciencias y su análisis crítico, en donde están, ¿verdad? Comenzamos a ver que cuando comenzamos a analizar, ¿verdad? A Dios, al ser humano, a la importancia que tiene la fe para el ser humano, eh,
comenzamos a llegar a conclusiones similares. Y no sé si recuerdan, lo dije en la clase anterior, ni la teología ni las ciencias, ¿verdad? Tratan de buscar, de, 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 de dar verdad en sí mismas, sino que ellas tratan de tener una relación mutua eh, donde nos podamos nutrir, ¿verdad? La una con la otra. Entonces, claro, aquí comenzamos a ver la importancia de todos los términos y toda la parte teórica que hemos estado hablando en la clase, en las semanas anteriores, ¿verdad? Porque esto nos ayuda a construir, ¿verdad? Las conexiones que hay, especialmente cuando hablamos en la filosofía de la religión y cuando hablamos específicamente en la apologética, ¿verdad? La defensa de nuestra fe. ¿Cómo entonces podemos argumentar que la fe no tiene, no es algo que es vacío, ¿verdad? Que tiene una simiente fuerte? Hablamos de la teología contextual o la teología práctica, digamos, la semana anterior, y cómo esta también nos ayuda a crear conexiones con las ciencias sociales, ¿verdad? Hablando de la sociología, la antropología, la etnografía, como ya vieron en la clase, la antropología cultural, etcétera. Entonces, claro, la idea de esto, volvemos a lo mismo, es traer los puentes de conexiones entre ellas, donde podamos ver que la una y la otra tienen puentes de similitud y llegan a conclusiones similares. De la misma forma, obviamente, la teología apologética con la filosofía, etc. Entonces, ¿cuál es la idea de esto? ¿Verdad? ¿Verdad? La idea de esto es crear puentes de diálogo entre la fe y la razón. Esta es la idea. Y hasta cierto punto, este es el punto de esta clase, en donde ustedes puedan comenzar a pensar de que la fe y la razón necesitan tener un diálogo, necesitan tener una relación mutua, en donde podamos crear puentes, ¿verdad?, de conexiones para que no solo nuestra fe sea vacía, sea algo que sea solo emocionalismo, pero por otro lado, para que nuestra razón tampoco sea un racionalismo puro, ¿verdad? ¿Se acuerdan lo que hablábamos? Que los dos extremos son completamente eh, peligrosos. Entonces, la idea es esto, de que podamos regular la fe con la razón y la razón hasta cierto punto sea regulada con la fe. Eh, y bueno, y estos son los puentes, ¿verdad? Y ya ven que el puente lo hice bien grande, así como por efectos dramáticos, ¿no? El puente de conexión entre lo que hemos estado haciendo. Entonces, de esa forma, pues la fe, todo lo que tenemos en nuestro lado de la fe, nuestros testimonios, las prácticas de la iglesia, nuestras creencias, oración, nuestra vida espiritual, lectura de la Biblia, meditación, evangelización, y usted puede seguir llenando la lista, puede seguir poniendo en esa lista todo lo que usted piense que sea parte de la fe. Nos ayuda, ¿verdad? Esto a crear los puentes, ¿verdad? Analíticos, críticos de la razón. Entonces, si tenemos testimonios, podemos analizar los testimonios. Si tenemos prácticas en la iglesia, podemos analizar partes de las prácticas. ¿Por qué hacemos esto? ¿Cuáles son los mitos que le dan vida a los ritos? Este análisis crítico que podemos hacer. Creencias, análisis de las creencias. En la oración, en la vida espiritual, canalización de la oración, etcétera. Lectura de la Biblia, ¿verdad? Digamos, o interpretación bíblica, ¿verdad? Crítica de la Biblia o de la interpretación bíblica, etcétera. Y bueno, ya el punto es que ya pueden ir viendo los puentes de conexiones que hay entre las dos y cómo esto nos ayuda a una mejor comunicación. Y claro, a lo mismo, ¿verdad? La idea de todo esto es que podamos tener un balance entre la fe y la razón que nos ayude, ¿verdad?, a una mejor comunicación del Evangelio, a una mejor comunicación, ¿verdad?, especialmente a otras personas que no conocen nuestra fe, nuestro testimonio, nuestra práctica pastoral, nuestra vida, eh, nuestras oraciones, etcétera. ¿Ok? Siguiendo en esto, ¿verdad? Entre la fe y la razón, Pannenberg, que fue uno lo mencioné anteriormente, uno de los teólogos
que mencioné anteriormente, concluye, ¿verdad? Él tiene un libro muy, muy famoso en donde hace una mirada a la filosofía de la perspectiva de Dios. Y Pannenberg, esta es la conclusión de él hablando entre la fe y la razón. Pannenberg concluye, dice, la teología está necesitada ahí de la filosofía, o digamos de la razón en general. Él lo menciona como filosofía, pero está hablando del conocimiento en general, de sus reflexiones críticas y orientadoras. Pero también la filosofía está necesitada de la teología, pues si no tiene en cuenta la religión o el significado de las religiones para la naturaleza del hombre o del ser humano, diríamos, y para la constitución de la integridad del ser humano y del mundo, a partir de la realidad divina que las religiones tematizan, nunca podrá elevarse a una comprensión verdadera global del hombre y de su lugar en el mundo. Entonces, la idea aquí que Pannenberg está trayendo en mente es que la filosofía, si quiere de verdad ser honesta y si quiere de verdad tener una conversación honesta de el ser humano y de su realidad, ¿verdad? Del mundo que le rodea, tenemos que sentarnos a la mesa y tener una conversación en cuanto a las religiones. Tenemos que hablar de la experiencia religiosa del ser humano como algo que está como preprogramado en el ser humano y tenemos que hablar de la realidad, ¿verdad? De una divinidad. Em, y para esto, ¿verdad? Necesitamos a las religiones. Entonces, la idea de Pannenberg es que la filosofía, sin tener esta conversación, nunca va a poder elevarse una comprensión verdaderamente global del ser humano. Porque no podemos hablar del ser humano sin hablar de la realidad de que el ser humano está preprogramado, ¿verdad? Para conectarse con Dios. Esto lo vimos en las clases anteriores, como, ¿verdad? Lo podemos definir como la doctrina de la imago Dei, de la imagen de Dios, etcétera, en donde el ser humano está preprogramado, diríamos, está hardwired, se dice en inglés, creo que es preprogramado la traducción, a estar en conexión con lo divino, en conexión con Dios. Esta conclusión me parece muy relevante, ¿verdad? Para la temática que estamos hablando y para dónde queremos llevarla, a donde la clase vaya. Eh, ¿Verdad? La relación que hay entre la fe y la razón es algo que es sumamente necesario y que hemos tenido tristemente en nuestros países en Latinoamérica la tendencia de separar las dos cosas, la vida espiritual y la parte espiritual a la parte del conocimiento, de la educación, etcétera. Y claro, esto puede ser una clase en sí misma sola de hablar de esta problemática y de posibles soluciones. Hay un teólogo colombiano que ha hecho un análisis de muchos de estos temas y ha traído algunas conclusiones donde tenemos que tener mejor educación teológica en nuestras iglesias, ¿me entiendes? Para poder eh, construir el puente, ¿verdad? Para achicar ese abismo que hay o disminuir, digamos, la separación que hay entre la idea de la fe y la razón. Pero creo que es relevante en el sentido de que nos ayuda a comprender, ¿verdad? De que todo lo que estamos aprendiendo, hasta cierto punto lo aprendemos porque tiene una aplicación práctica pastoral en nuestros ministerios. No es que aprendemos por aprender, sino que la idea de aprender es poder tener mejores programas, poder tener una vista crítica de lo que hacemos. Lo que estuvimos hablando, ¿verdad? Que vamos a hablar ahorita de esto, de lo de la cultura, cómo podemos comunicar mejor el evangelio si no conocemos a quién estamos comunicando el evangelio, etcétera. Entonces, todo esto parte de la idea de la fe y la razón trabajando juntas. No podemos obviamente hablar de la fe y la razón o la fe y la comunicación de la fe y del evangelio sin hablar de cultura, ¿verdad? Y esto es algo que es imposible escaparse de esto. ¿Por qué tenemos que pensar en esto? ¿Por qué tenemos que pensar en la comunicación del evangelio en la cultura? Pues porque todas vivimos en una cultura específica.
De hecho, algunos, que vamos a hablar también de esto, algunos vivimos en culturas que son multiculturales, que eso es otra temática. Pero aquí es donde podemos ver, ¿verdad?, que comenzamos a pasar de la teoría a la práctica, todo lo que hemos aprendido a cómo comunicamos el evangelio. Entonces, claro, la idea de la apologética es la defensa de la fe, ¿verdad? Es la definición clásica, pero ¿defenderlo de qué? ¿De qué tenemos que defender la fe? Esa es la pregunta que nos guía. En mi visión, ¿verdad? Y esta es mi opinión personal, no es algo que si no lo quieren compartir o lo quieren criticar, o sea, lo entiendo. Pero mi opinión personal es que la apologética es más que todo una mejor comunicación de nuestra fe para otras personas, porque si comunicamos mejor nuestra fe, las personas a las cuales comunicamos entienden el mensaje y eso en sí nos da validez al mensaje que predicamos. No sé si eso me explico. Pero claro, esta es la idea, ¿no? De que no podemos hablar de fe y de la comunicación de nuestra fe sin hablar de la cultura. Tenemos que hablar de esto. Entonces estuvimos viendo el problema de duradero de Cristo y la cultura, ¿verdad? El trabajo clásico de Richard Niebuhr, por allá por los años, qué sé yo, 50, 60, 52 creo que salió el libro. Y ya por los últimos 60, 70 años el libro todavía sigue siendo relevante. Claro, y quiero comenzar con esto porque ya he visto con algunos de los comentarios que he leído de los comentarios que hicieron de las lecturas, me he dado cuenta que ya comenzaron a captar, ¿verdad? Algunos de los problemas que Niebuhr presenta en su análisis de Cristo y la cultura. Vamos a hablar algunos de ellos acá. Em, pero claro, hablamos del evangelio y la comunicación cross-cultural, ¿verdad? Esto es importante. ¿Cómo podemos comunicar mejor el mensaje entre culturas? Eh, para algunos de nosotros, entre varias culturas a varias culturas, ¿verdad? Los que somos multiculturales, viviendo en un país que es multicultural, por ejemplo. Esto también es una temática que es importante. Las 5 tipologías de Niebuhr. La pregunta aquí, ¿cuál es la tuya, verdad? Y esto es una pregunta media tonta a la misma vez, porque sabemos que tenemos que aclarar eh, digamos, ciertos problemas con el método y el proceso, ¿verdad? De Niebuhr. Y bueno, quiero hablar un poquito de esto porque creo, según las lecturas que vi, pues algunos de ustedes captaron un poco esto. Eh, y vamos, si quieres podemos tomar una pausa acá. Podemos hablar de algunos de los problemas y aclaraciones que tenemos que tener. Déjame parar acá un segundo. Ahora, mi pregunta para ustedes, porque quiero, déjame hacer esto, espérate, estoy como medio, déjame hacer esto rápido. Voy a compartir esto. Ok. Algunos problemas y aclaraciones, ¿verdad? Estoy seguro de que ya algunos de ustedes captaron esto, pero lo quiero poner en el screen porque quiero a la misma vez tener como una conversación. Voy a parar aquí. Mi pregunta es esta. Cuando ustedes leyeron las 5 tipologías, ¿qué es lo primero que les viene a la mente, verdad? Cuando comienzan a hablar de las tipologías. Vamos a hablar de algunos problemas, ¿no? Pero mi pregunta es, ¿cuál es la problemática que ven con estas tipologías, verdad? Vamos a hablar de eso. Y ¿cuáles son las que quizás le llamaron más la atención la una que la otra? ¿Me explico? Bueno, a ver, si quiere alguien hablar o decir algo. Por acá, profesor, estaba con Sí, problemas Cristian.
Sí, estaba con problemas de internet, ahí sí. Cuando di lectura al texto y a la tipología del autor, no quiero pronunciarlo para no enredarme la pronunciación, eh, me llama la atención el que perfectamente en ella la iglesia puede atravesar por un proceso de transición, de ida y de vuelta, porque en algún minuto puede establecer un diálogo con la cultura, en otro momento y puede ir contra ella, y en otra quiera casi imponer los términos respecto de lo mundano dentro del contexto de iglesia. Me llamó la atención una, yo no me acuerdo los títulos, sí leí el texto y por eso hago la distinción, en una que decía que se podía establecer un diálogo, pero sin que la iglesia adoptase los patrones que la cultura tiene, sino más bien influenciar para que la cultura pudiera, digamos, hacerse parte de lo que es el contexto cristiano. Sí, Eh, no me acuerdo puntualmente el título, pero me identificaba mucho eso porque en ocasiones la iglesia excluye elementos culturales, excluye el contexto, excluye todo y solamente deja a la iglesia como un centro es sagrado y prácticamente que es excluyente, pero si no establecemos, digo, un diálogo, no digo que adoptemos, pero si no establecemos un diálogo con la cultura, en ocasiones eso hace perder un poco el énfasis a los objetivos que nosotros tenemos de la evangelización. Eso quiero decirlo, en algunos momentos había un texto que decía contracultura, pero también eso tiene que ser, creo, de forma respetuosa, tampoco llegar a irrumpir los sí, códigos y los símbolos sociales. Esa es mi apreciación, profesor. sí, no, muy bien, Christian, y gracias por empezarnos el diálogo con esto, pero sí, ya te entiendo completamente y ah, creo que estabas describiendo el Cristo transformador de la cultura, donde hay ese diálogo donde tratamos de transformar la cultura. Pero sí, como tú dices, y ya estás mencionando uno de los problemas con la tipología de Niebuhr, que es la idea de que si utilizamos uno de las tipologías, las otras son como excluidas. Pero la realidad es que la cultura es mucho más compleja que esto, y la realidad es que incluso en nuestras iglesias utilizamos varias de estas tipologías a la misma vez cuando estamos hablando de ciertos temas o en ciertos contextos. So, podemos ver, por ejemplo, digamos en la política, podemos ser contra de la cultura, ¿verdad? ¿Me entiendes lo que te digo? De que tenemos que ir en contra de lo que está sucediendo, pero a la misma vez, ¿verdad? Podemos tener un diálogo de lo que tenemos que hacer, etcétera. Pero eso es una de las aclaraciones que tenemos que hacer, en donde la idea de que usar una tipología o identificarse en una tipología no quiere decir que las otras son de por sí eliminadas o excluidas, ¿me explico? El cual es un buen punto y es algo que hasta cierto punto Richard Niebuhr no, como que no toma mucho tiempo en desarrollar esto, me imagino que por sus propias limitaciones en el libro, pero esta es la crítica, una de las críticas que se les ha dado a su trabajo. Ruth, deja ver qué más tenía. Sí, pastor, yo creo que una de las tipologías me gusta mucho, Cristo transforma la cultura. Y no Ajá. porque en algún momento son aplicables, pero en mi concepto, transforma la cultura, no porque Ruth, perdona, no te estoy escuchando cultura, muy bien, se está cortando mucho. No sé si los otros estudiantes tienen la misma problemática, pero se está cortando mucho el sonido, no te escuchamos bien. Se So, corta. eh, tratemos de hablar de esto, Ruth, como en unos 2 o 3 minutos. Dale tiempo a ver si se mejora el internet. Esteban, y Sí, perdona que te corte, no te estoy cortando por ser malo, sino que de verdad no se escucha entrelazado. escuchaba a un alumno de la clase que decía tajantemente o afirmando que la, que la cultura nunca es mala,
y luego, si bien recuerdo, el maestro lo deja hablar y luego le dice, como que empieza a darle, ok, le da en su favor, pero le empieza a decir lo contrario, ¿no? O sea, que la cultura también se puede depravar en algún momento. Creo yo que las primeras dos tipologías son las que yo más convivo, por lo menos en mi contexto. Cristo contra la cultura, somos recios con esa tipología, y Cristo en la cultura. Ujú. Creo que con eso nos adaptamos mucho y convivimos mucho con ello. Y parece que con esas van y vienen, ¿no? Porque de repente estamos contra la cultura porque es algo interesante, pero el Cristo de la cultura nos permite insertarnos en la cultura. Ujú. Entonces, a lo mejor el alumno se refiere a eso. Sin embargo, también lo notaba yo que la, la, la última tipología, Cristo transformando la cultura, como decía hermana Ruth, pues creo que es como quizás con la que más abrazamos, ¿no? O lo que más anhelamos. También escuchaba al maestro del video que a veces usamos una, pero no necesariamente siempre va a ser la correcta, sino dependiendo del contexto estamos intercambiando con ellos, ¿no? Claro, Y creo yo que yo me quedo con esa última definición de entender el contexto, lo que está haciendo Dios, porque a veces la cultura, aquí exactamente en mi ciudad hay una narcocultura. Y yo puedo decir, no, la cultura está depravadísima, pero la narcocultura nos permite a nosotros ver a mucha gente con mucha necesidad de Cristo, de encontrar un camino. Entonces nos insertamos en la cultura, y Cristo en la cultura, y boom, logramos sí. avanzar en el reino, ¿no? Entonces creo que es un poco como esas combinaciones. Sí, y es interesante lo que dices, Esteban, porque para hacer eso tienes que conocer la cultura en la que estás trabajando. Y ese es el punto, ¿verdad? Que cómo, ¿verdad? Llegamos al conocimiento de la cultura. Para eso tenemos las herramientas que hemos estado viendo, pero esa es la idea, ¿no? Y volvemos a lo mismo. Una de las cosas que quiero enfatizar, ¿verdad? Que una de las problemáticas de Nieberg es que cuando Nieberg habla de cultura, él está hablando de una cultura específica. So, para personas como nosotros, especialmente en Latinoamérica, y voy a hablar de esto ahorita, que somos multiculturales, eh, y con la inmigración que hay en nuestros países, de un país a otro, tenemos un entrelace de culturas. Esto se vuelve un poco problemático. Sin embargo, ¿no? Las iglesias siguen operando en algunas de estas tipologías, ¿verdad? Siempre aplican en ese sentido, ¿verdad? Aunque no se utilizan exactamente de la forma que lo analiza él, pero las tipologías tienen su validez, ¿no? En ese aspecto. Porque siempre va a haber como un tipo de, o estamos en contra de la cultura, o apoyamos la cultura, o la tratamos de redimir, ¿verdad? Esas son como las guías generales, ¿no? De la tipología. Muy bien. ¿Alguien más? Ruth, si quieres puedes escribir en el chat y yo leo lo que querías decir. No Para- sé si ahí ya me escucha, profesor. Sí, te escucho. Lo que estaba, pues precisamente lo que estaban diciendo antes es precisamente que nosotros sí, yo me identifico mucho con Cristo transformando la cultura, especialmente con herramientas como la etnografía, porque nos permite realmente insertarnos dentro de la cultura, conocer de fondo el porqué de los mitos, porqué de los ritos, cómo funcionan, por qué se cree, cómo se cree, para sí mismo nosotros, sin desconocer realmente esa cultura en la cual ya Dios se había revelado, cómo nosotros podemos llegar realmente a traer verdades bíblicas eh, sin ser agresivos, sin eso, pero sí logrando que sea Cristo mismo quien transforme esa cultura frente al verdadero conocimiento de la salvación. Exacto. Sí, excelente. Y eso, y eso es excelente porque eso es precisamente a donde queremos llegar, ¿no? Que es la idea de la comunicación del mensaje del evangelio, ¿verdad? Ya pueden ver la importancia de las herramientas para la evangelización,
no solo para las misiones, etcétera, pero pueden también ver la importancia de las herramientas para el diálogo interreligioso, ¿verdad? Para tener diálogo con otras tradiciones de fe, ¿verdad? Si queremos, por ejemplo, alcanzar a un musulmán, usted no puede llegar y comenzarle a hablar a un musulmán sin tener un conocimiento de dónde ellos están plasmados. Eh, por ejemplo, cómo ellos utilizan la escritura, ¿verdad? Usted no puede llegar a hablarle a un musulmán si usted no conoce su Biblia, porque ahí mismo le van a decir, no, no, no queremos escuchar. Un cristiano que no conoce la Biblia es un musulmán que no conoce el Corán, el cual para ellos eso eh, eh, es lo peor, ¿me entiende? Entonces volvemos a lo mismo, ¿verdad? Tenemos que saber qué es lo que vamos a hacer y en dónde. Pero específicamente ese es el punto, Ruth, que queremos llegar, ¿verdad? La comunicación efectiva y cómo lo hacemos. Jesús, Sí, profesor. Es curioso. Bueno, concuerdo con el hermano Esteban de que al menos en esta parte de México sí tenemos como esa parte de tajante de decir no a la cultura, pero también como la iniciativa de decir hay que acercarnos a la cultura para alcanzar a las personas. Y ujú, es como esta contraparte o tipo paradoja de decir no podemos ser parte de la cultura, pero necesitamos acercarnos a la cultura, o sea, es como no participando, pero buscando alcanzar, ¿no? Y es a veces donde creo que entra la iglesia en conflicto, porque se cierran mucho a veces las puertas a formar un diálogo con las personas, y a veces también por eso no entendemos la necesidad de las personas y cómo predicarles o cómo evangelizarlos. Y pues meramente esa es mi aportación. Digo, creo que debemos de estar abiertos, pero también como tener cuidado de no diluirnos, por así decirlo, con mezclarnos con la cultura, ¿no? O sea, que pueda distinguirse que somos parte del reino, pero que no somos ajenos a la cultura en la que en la que interactuamos. ok. Sí, ya, no, excelente. Mi pregunta es, ¿cómo no nos diluimos? Esa es mi pregunta, ¿verdad? Y esa es la problemática, ¿verdad? Y volvemos a lo mismo, ¿no? Lo que estábamos hablando, tenemos toda la parte de la fe que nos ayuda ¿verdad? A regular, la razón nos ayuda a regular la fe y la fe la razón. Pero volviendo a tu punto, ¿no? Esa es la idea, ¿no? De cómo no diluir el mensaje, eh, el cual tiene su problemática también. Porque si hablas con algunas tradiciones, por ejemplo, si hablas con alguien en la iglesia en Argentina, eh, pueden ver, por ejemplo, lo que hablaba Esteban de la narcocultura como algo eh, que puede tener muchos conflictos con el evangelio, porque no están en ese contexto, me explico. Entonces, hasta cierto punto, cuando Esteban dice, nosotros tenemos que analizar el contexto para tratar de llevar el mensaje, hay un tipo de diluir el mensaje, ¿verdad? Desde una perspectiva de afuera. Sí, no sé si me explico. Pero esa es la idea, ¿no? ¿Cómo no diluimos el mensaje? Tenemos que tener cuidado con esto. Algunos de ustedes han hablado, por ejemplo, los que están en Venezuela, ¿verdad? Que tienen el contexto de una secularización súper rápida de la población. A pesar de que el venezolano sigue siendo como muy religioso en su sistema de vida, ¿verdad? Sus creencias, se ha secularizado muchísimo en los últimos años. Entonces, en este contexto, ¿verdad? ¿Cómo comunicamos el evangelio sin diluirlo? Entendiendo de que para una persona que está fuera de ese contexto, puede ver que tiene que haber un tipo de secularización del evangelio para alcanzar al secular, que hasta cierto punto es algo como diluido. ¿Me explico? Denis. Profe, bueno, en realidad sí, poniendo atención a todo esto, es interesante cómo se comparte. Yo creo que al final es recordar lo que dice Cristo, era cuando Cristo ora por nosotros en Juan 17, que dice, "Mira, no, no te pido que los quites del mundo, sino que los guardes del mal". Y yo creo que ahí está la clave, digamos, ahí es donde tenemos que entender de que no podemos, o sea, Dios nos llamó a hacer luz, ¿verdad? En un mundo oscuro.
no hacer una estrella en la iglesia, nada más, ¿verdad? Entonces, desde ese punto, yo lo veo de que nosotros fuimos llamados a ser diferentes, pero no raros. Ahí quisiera hacer esto, porque hay cristianos bien raros, ¿verdad? Hay cristianos que, o sea, se han hecho completamente ajenos a todo y uno dice, y bro, si eso es ser cristiano, yo no quiero ser cristiano. O sea, Correcto. cuando lo ven, dice, o sea, se han vuelto raros, la verdad. Entonces, nosotros lo que hemos dicho y hemos visto en el contexto de la playa, y como terminamos, nosotros, por ejemplo, tenemos una iglesita pequeña, pero en nuestra iglesita viene gente de 11 países, ¿entiende? Y es porque es un lugar turístico, entonces tenemos mucha gente que viene de diferentes lugares y hemos entendido lo siguiente, y es que el mensaje del evangelio nunca va a cambiar, nunca va a cambiar. Pero la forma en cómo se comunica sí tiene que cambiar. Tiene que Claro, cambiar de acuerdo al contexto, ¿verdad? Y como decía Pablo, aunque no soy esclavo, me dice esclavo, aunque no soy esto, me dice esto, claro. con tal de alcanzarlos. Entonces, pero en todo eso tiene que ser siempre hecho de una manera genuina, de una manera, ¿cómo se llama? De una manera verdadera. ¿Por qué digo esto? Porque muchas veces en muchas iglesias o en algunos ministerios, en su afán de ser relevantes a la cultura, se han hecho falsos y y se han hecho muy superficiales. Entonces la gente puede ver a través de la superficialidad. La gente puede ver si es que, o sea, si realmente me aman, si realmente aman lo que están haciendo, o es simplemente que me quiere tener en la iglesia el domingo. Entonces, desde ese punto, sí tenemos que recordar eso. Yo creo que están los dos extremos. La gente que por su amor y por su gran afán de ser relevante a una cultura, perdieron el sabor, ¿verdad? Completamente. Y están los otros que en reacción a eso se han ido al otro extremo, donde más bien es, sí, pelean la cultura y es, básicamente se encierran en cuatro paredes y se han vuelto completamente más bien como un repelente a la gente para Sí, que conozca a apartados, Cristo. apartados de la Uh -huh. gente. Sí. Oh, ya. Antonio, Buenas noches, hermano. buenas Señor nos noches. bendiga. Amén. Siervo, yo creo que la clave en cuanto a no diluirnos en la cultura o no diluir el mensaje en la cultura y que se pierda la esencia. Bueno, aquí me vino a la mente esta palabra, eso está en Mateo capítulo 15, verso 13, dice, pero respondiendo él dijo, toda planta que no plantó mi Padre Celestial será desarraigada. Y yo creo que hay que tener esto bien claro. O sea, qué es compatible con el Evangelio y qué no lo es. Y lo que no es, hermano, eso tiene que ser desarraigado, así como dice el Señor en la palabra. Fíjense que el caso, yo vivo aquí en Venezuela, soy de Venezuela, pero donde yo nací, o sea, ahora vivo en el oriente de mi país, pero antes vivía en los llanos. Yo soy ya de Portuguesa, pero allí en esa zona, en la cultura, escuche bien, en aquellos años, estaba la creencia de que el más varonil, el más hombre, masculino, era aquel que tenía más mujeres. Hermano, y eso era algo cultural allí. Pero resulta ser, hermano, que eso no es compatible con el evangelio. ¿Y cuál es el mandato, hermano? Eso tiene que ser desarraigado. Cosas como esa, hermano, eso no se puede, digamos, pasarle la mano. No podemos, digamos, bueno, hermano, sí, no, hermano, hay que desarraigarlo. Y bueno, yo creo que esa es la manera, pues, de evitar diluirnos en la cultura. Ahora, aquellas cosas que sí son compatibles, por supuesto, no hay que desarraigarlas. Pero lo que sí va en contra del conocimiento de Dios, hermano, desarraigarlo. Esa es mi manera de ver, creo Sí, yo. sí. Estoy de acuerdo 100%. Y como todo, ¿no? Toda cultura va a tener problemáticas como esa, en donde tenemos que analizarlas a la luz de la palabra, ¿verdad? A la luz del evangelio y ver que, ¿verdad? Cómo podemos hacer para o cambiarla o redimirla, ¿verdad? En el ejemplo que tú das, diríamos eliminarla,
de la parte de la cultura. Am, sin tener que, como tú dices, que diluir, ¿verdad? El mensaje en sí. Y bueno, claro, ese es un ejemplo bastante, digamos, preciso, ¿no? En donde podemos tener un acuerdo de cómo algo está en contra del evangelio. Pero hay cosas que no son tan precisas, son como más grises, en donde tenemos que tener un análisis más profundo y analizarlos de una forma quizás un poco más crítica. Digamos, por ejemplo, en Latinoamérica, la cuestión, bueno, no, en Latinoamérica no solamente, en muchos países también, eh, el problema del alcoholismo, ¿verdad? Con querer creerse ser hombre, tiene uno que beber. Ese problema puede ser como una de estas áreas donde el abuso del alcohol, ¿verdad? Puede ser más claro, digamos, como el ejemplo que tú traes, Antonio. Pero claro, entiendo lo que tú dices y la idea aquí es, ¿verdad? Que tenemos que estar arraigados en nuestra fe y cómo nuestra fe nos lleva a analizar estas cosas, ¿no? Eh, la palabra de Dios, la comunidad en la que estamos, la oración, el espíritu, etcétera. Todo esto es parte del proceso. ¿Me explico? ¿Que Jesús, querías decir algo? Sí, es algo breve, profesor. A lo mejor para tratar de dar un ejemplo de cómo a veces podemos como acercarnos a la cultura sin que el mensaje pierda su esencia, por así decirlo. Y se me viene a la mente, ahora, gracias a Dios me permitió el fin de semana participar en un torneo de básquetbol fuera de la ciudad pues, con el equipo de la escuela. Y digo, esa como pequeña comunidad de básquetbol, pues se va haciendo como de alguna forma una hermandad. Nos hacemos unidos, etcétera. Y de alguna forma ellos sí me distinguen de entre ellos por el lenguaje que uso, las bromas que hago y que no hago. Y sí me encuentran, o sea, es curioso, pero bromeo con ellos, pero de alguna forma sana. Y ellos me respetan de alguna forma. Y gracias a Dios se ha abierto un poco el diálogo para hablar con ellos, les he compartido algunos de ellos y es algo gracioso y le doy gloria a Dios por eso. En cada partido nos hicimos el hábito de orar antes de cada juego y nos hacíamos en un círculo y nos ponemos a orar, a dar gracias y a pedir por el juego, ¿no? Y gracias a Dios ganamos el torneo, ganamos todos los juegos y eso de alguna forma abre el diálogo porque de regreso aquí a nuestra ciudad, que tienen aquí su casa, algunos preguntaban cosas y de por qué estoy estudiando teología y por esto y lo otro, y de alguna forma es como que se abre el diálogo. Y la forma en la que yo les compartía el evangelio no era así muy técnica ni con un lenguaje inentendible, o sea, el mismo lenguaje que utilizamos como jóvenes, pero sin que pierda la esencia del mensaje, no, es meramente el ejemplo que quisiera compartir. Sí, muy bien. Muy bien, bueno, muy bien. Y felicitaciones con lo del torneo. Gracias. Sí, claro, estoy contigo. Eso es el punto, ¿no? Dennis dice, seamos diferentes, pero no raros. Sí, es la idea. Muchas felicidades, Jesús. Sí, gracias. Muy bien. Bueno, seguimos. Es bueno el diálogo, ¿no? Estamos dialogando en Cristo de la cultura y todas las tipologías de Niebuhr, am, y lo que esto trae. Obviamente, seguimos con el diálogo de esto. Déjame seguir acá. Compartir esto. Bueno, ya hablamos de las tipologías, ¿verdad? Y ya comenzamos a ver parte de la problemática de no solo de identificarnos con una tipología, sino de tener la idea de verdad de estar en varias de ellas a la misma vez o am, cómo la iglesia puede moverse entre una y otra, etcétera. Algunas aclaraciones que dimos, ¿verdad? No hay que asumir que una es excluyente de la otra, no hay que asumir que ellas trabajan solas, obviamente pueden trabajar dos a la misma vez. Como decía Jesús, podemos estar en contra de la cultura, pero a la vez tener un tipo de paradoja en donde estamos con los dos términos, ¿verdad?
Sí, el cristiano siempre tiene esto, ¿no? Donde estamos aquí, pero vivimos en la eternidad, ¿verdad? Esta paradoja de que estamos presentes, pero nuestro futuro es la eternidad, o eh, todos estos conceptos, ¿verdad? Que trabajamos, que son como una paradoja de lo que es la realidad. Y hablamos, ¿verdad? La crítica de Niebuhr, de cuando él dice cultura, él está hablando de una específica, pero en nuestros contextos, ¿cuál es la cultura? Puede ser una, puede ser cinco, puede ser dos, que respondemos igual a todas, esa es la problemática. ¿Qué pasa con la multiculturalidad, ¿verdad? Especialmente en nuestros países, para los que viven en los Estados Unidos o para los que viven en México o en países en Latinoamérica que son muchísimo multiculturales. Entonces, la multiculturalidad es algo que Niebuhr identifica, esa es mi pregunta. En la lectura creo que pueden decir que no, porque en realidad él está escribiendo en una cultura específica, a pesar de que Richard Niebuhr vivió, ¿verdad?, en diferentes culturas, él está hablando como muy céntrico a lo que él lo lleva. La multiculturalidad como realidad latina, tanto en Sudamérica como en los Estados Unidos. Quise poner en Latinoamérica, perdón, no Suramérica, porque en realidad en Latinoamérica todos tenemos un toque de multiculturalidad y esto es algo que tenemos que también tener en mente cuando hablamos de la comunicación del Evangelio. No podemos hablar de la comunicación del Evangelio sin tener en mente esta problemática, ¿verdad? De que tiene que haber un diálogo cultural como un puente de entrada a la religión. En el caso de nuestra comunicación, ¿verdad? El Evangelio, etcétera, como puente de entrada a lo que creemos, a lo que llevamos. Y la palabra religión aquí no quiere decir un tipo de como de secta o algo así. Estoy hablando de religión en el sentido de una vida religiosa, digamos, eh, en ese punto, ¿verdad? Y tenemos también que tener en cuenta el diálogo interreligioso como evangelio, como herramienta de la evangelización, ¿verdad? El cual voy a hablar de esto un poco. Quizás la semana que viene vamos a entrar más en detalle con las lecturas que les puse en Canvas, eh, porque también tenemos que hablar del, del, del diálogo interreligioso, ¿verdad? Pero la idea, y Dennis tocó un poco de esto en lo que estaba haciendo en el testimonio de su iglesia, él decía, el mensaje, ¿cómo fue que dijiste, Denny? El mensaje no cambia, lo que cambia es la comunicación del mensaje, algo por esas líneas. Y a lo que tú estás llegando es a la contextualización del evangelio. Eso es el punto de lo que tenemos que tocar, ¿verdad? Donde vamos a hablar de la contextualización del evangelio. Bevans, ¿verdad? Que es un teólogo que analiza cómo el evangelio es contextualizado, ¿verdad? Hace el siguiente comentario. Dice, la contextualización entonces es el término preferido para describir la teología que toma la experiencia humana, la ubicación social, la cultura y las transformaciones culturales en serio, pero sin perder por ello el equilibrio. Entonces ahí comenzamos a ver, ¿verdad? La idea de la contextualización del Evangelio y cómo podemos comenzar entonces a contextualizar en las diferentes culturas en que estamos aportando, o donde estamos viviendo, o donde nos identificamos, o donde trabajamos, etcétera, el mensaje, ¿verdad? ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo lo llevamos? Entonces, Bevans habla de hablar de la teología contextual como un proceso de hacer teología que debe tomar seriamente, uno, el espíritu del mensaje, ¿verdad? Del mensaje del evangelio, lo que hablábamos, ¿verdad? El no diluir el espíritu del mensaje, ¿verdad? Tenemos una esencia del mensaje que tenemos que dar, pero a la misma vez tenemos la tradición de los pueblos cristianos, todo lo que nuestros pueblos han creído, las prácticas que tenemos, etcétera. La cultura en la que se está teologizando, la cultura en donde nos vamos a desenvolver y los cambios sociales dentro de esa cultura. Todo esto es parte del proceso de contextualización. Entonces, ¿cómo entendemos esto y cómo lo llevamos a la práctica? Ahora, hablamos de la teología contextual, ¿verdad? Esto es lo que decimos como la teología contextual, a partir de dos premisas.
la experiencia del pasado, recordada en las escrituras y preservada y defendida en la tradición, y la experiencia del presente, es decir, el contexto, la experiencia social e individual, cultura religiosa o secular, posición social y la transformación social. Entonces, Bevans analiza, ¿verdad?, la cultura y hace un análisis de 6 tipologías, el cual, deja ver, las 6 tipologías que él habla están aquí. Habla de un modelo antropológico, un modelo trascendental, un modelo de praxis, un modelo sintético, un modelo de traducción y un modelo contracultural. Entonces, ¿cuál es la idea de esto? Voy a poner este esquemático aquí, donde estos son los 6 modelos de cómo contextualizamos el mensaje del Evangelio, ¿verdad? Estos son los 6 modelos de la teología contextual. Y vamos a hablar de esto. Voy a hablar de esto más en profundo la próxima sesión cara a cara, pero quería solamente como manera introductoria comenzar a tocar en que cuando hablamos de la contextualización del Evangelio, tenemos que tener en cuenta, ¿verdad? Como cuando hablamos de la cultura y la relación que hay entre Cristo y la cultura, estamos hablando de estos modelos de la tipología de Niebuhr. Cuando hablamos de la contextualización del Evangelio, estamos hablando de algunos de estos modelos. Claro, tenemos también la misma problemática, ¿no? Acuérdense que estos son solamente puentes de construcción para que ustedes comiencen a ver las herramientas que hay y lo que podemos hacer para contextualizar. Pero no quiere decir que uno sea excluyente al otro, volvemos otra vez a lo mismo. Entonces, claro, la idea de Bevans es que hay como un énfasis, ¿verdad? En los extremos, ¿verdad? En donde en un extremo estamos con el modelo contracultural, que es más o menos lo que Richard Niebuhr habla de Cristo en contra de la cultura, ¿verdad? Y en donde se apega uno mucho a la tradición de las escrituras, lo que dice es muy literal de lo que dice la Biblia, etcétera. Y esto nos ayuda pues a contextualizar de esa forma. En el otro lado el otro extremo, ¿verdad? Está lo que él llama el modelo antropológico, en donde la experiencia del presente o el contexto es lo que dicta, ¿verdad? Hay más un énfasis en eso que en las tradiciones o en la escritura. Entonces ya pueden ver, ¿verdad? Lo que Richard Niebuhr que está hablando de las tipologías de Cristo y la cultura y cómo la contextualización del Evangelio es dada de la misma forma en estos modelos que como son como que son como una mímica, ¿verdad? De este tipo de tipología. Pero de esta forma es como nosotros comunicamos el mensaje de Cristo, ¿no? Del Evangelio. Entonces, claro, Bevans habla del modelo antropológico a un lado, como ya expliqué, más a la izquierda, el modelo que más se aparta del contenido teológico tradicional, digamos, se encuentra al extremo izquierdo. El modelo contracultural, en el otro extremo, dado a su interés en los desafíos del contexto con relación a los contenidos de la escritura, a la tradición, y se encuentra ubicada en el extremo derecho. Y los otros modelos están en el medio, ¿verdad? Están en un tipo de sándwich entre estos extremos. Y vemos que el modelo trascendental, ¿verdad? Se encuentra flotando por encima de todo, dado a que está más interesado en el sujeto teologizante que en el contenido teológico. Entonces, este es este modelo que está acá, ¿ves? Que está como más arriba. ¿Lo ven que está más arriba en el cuadro? Porque hace un énfasis más como en lo subjetivo, más que en la tradición del Evangelio. Pero bueno, ustedes cuando comunican el Evangelio a una persona en sus ciudades, en sus iglesias, están utilizando uno de estos tipos de modelos, en cómo contextualizan el mensaje de la Escritura. Eh, Ahora, ¿en dónde usted va a caer? No sé, ¿verdad? Vamos a estar hablando de esto más adelante. Voy a tratar de ponerle algunos síntesis en sus lecturas de la semana que viene para que lean un poco de los modelos. El libro de Bevans es como de 400 hojas, no lo quiero poner completo,
aunque lo tengo, si lo quieren, se los puedo dar. Si lo quieren leer, con mucho gusto se los doy. Eh, pero la idea de esto es que él toma todos los modelos de contextualización y hace este síntesis de estos 6 modelos. Y me parece que es súper importante, ¿no? Porque nos ayuda a mejor entender en dónde estamos nosotros teológicamente hablando y cómo nos ayuda a comunicar. Por ejemplo, muchas personas en las iglesias en Latinoamérica, especialmente los que están influenciados por la teología de la liberación, van a utilizar, por ejemplo, el modelo de praxis. El modelo de praxis es prácticamente eso, ¿no? Donde usted analiza el contexto, hay hay un énfasis más como en la experiencia del contexto, ¿verdad? La idea de la justicia social, de que tenemos que cambiar muchas cosas en la sociedad para que trabajen las cosas mejor, pero a la misma vez hay como un balance, ¿verdad? Entre la experiencia del pasado, las tradiciones, la escritura, el mensaje del evangelio, etc. Entonces, usted ya puede ir viendo cómo puede ir hacia un lado al otro y cómo ya puede ir moviéndose entre estos modelos. Ok, creo que, ¿qué hora es? Ya son las 9:51 y van a ser casi las 10. So vamos a dejarlo hasta aquí hoy. Eh, ah, Esto, claro, solo como a manera de resumen, de introducción, para que ya vayan viendo, ¿verdad? La contextualización del Evangelio, que es, ¿verdad? A donde queremos llegar. Volvemos a lo mismo, ¿verdad? ¿Cuál es su definición de apologética? ¿Cuál es su definición de apologética? La, la defensa de la fe o una mejor comunicación que nos valida en nuestra fe. De ahí podemos comenzar el diálogo. Muy bien. Ok, dejémoslo hasta aquí hoy para no darle más dolores de cabeza, pero espero que el material les esté ayudando y espero que hasta cierto punto ya vayan comenzando a ver a dónde vamos con la clase, ¿no? De que no son solo ideas abstractas, sino que hay una aplicación práctico-pastoral que podemos hacer en nuestras iglesias. Así que bueno, esta es la idea y ahí es donde queremos llegar, ¿no? Muy bien. Bueno, ¿algún comentario o algo que tenemos que ver o analizar antes de irnos? Bueno, sé que ya están cansados y ya van a ser casi las 10, o no hay ningún problema. ¿Alguien nos quiere cerrar con oración? Déjame parar la grabación. Dame un segundo.